Para aquellos que no habéis podido estar en las anteriores secciones que hemos estado viendo, hemos estado hablando de José en Egipto y cómo su vida es un ejemplo de fe, de fidelidad, de constancia y un continuo manual de instrucciones para nosotros como creyentes. Todos sabéis la historia de José, ¿verdad? Escogido por el Señor y vendido a Egipto como esclavo, llevado allí como esclavo en casa de Potifar, engañado por una mujer, acusado falsamente, puesto en la prisión, y como allí conoce al panadero y al copero del rey de Faraón de Egipto, como a través de la interpretación de los sueños finalmente es llevado ante Faraón, que tiene también un sueño, y como le da la interpretación y como José es puesto en un lugar importante, preeminente, y al punto que es segundo después de Faraón, realmente un lugar de importancia. Sabéis cómo sus hermanos que le habían traicionado vienen en busca de pan por la hambruna que había en la tierra, a Egipto, y a él no le reconocen, está vestido ya de egipcio, tal vez esté rapado, tal vez no sé, no le reconocieron, y era su hermano, habían pasado ya varios años, y él en vez de vengarse les perdona, les da la comida que necesitan y les dice: traed a mi hermano Benjamín, el pequeño, traed a mi padre, porque vienen 7 años de hambruna y aquí encontraréis un lugar para vosotros. Y es lo que pasa, y al final vienen los hermanos y de esa familia, los hijos de Jacob y los 12, se convierten en 2 millones de personas a lo largo de los años, y de ahí nacerá la nación de Israel, que será más tarde librada de Egipto, como veíamos esta mañana, con poder. La historia de José, de esta manera vista, de una manera rápida, dices: wow, qué historia tan bonita, qué impresionante. Siempre la realidad es mayor que la ficción, ¿verdad? Esta mañana hablábamos un poquito de eso. Y uno lo ve y lo contempla y dice: es bonito, ¿no? Qué vida tan interesante. Pero vamos a tomar un segmento de esa vida en los estudios que estamos haciendo. Y vamos a ver que a veces la vida no es tan fácil, y cuando la contemplamos por segmentos, nos resulta difícil ver el propósito de Dios para nuestra vida. De hecho, la providencia de Dios solo se ve cuando ya ha pasado. Cuando miras atrás y dices: ahora entiendo por qué el Señor no me dio aquel trabajo, no me dio aquel hombre que me enamoré de él. Ahora entiendo por qué el Señor cerró aquella puerta. Ahora entiendo por qué las circunstancias parecía que estaban en contra mía. Pero todo lo que pasó, Dios lo usó para bien. Y lo entendemos cuando ha pasado, pero mientras estamos en ello, es muy difícil entenderlo. Una de las claves en la vida de José, en cada una de las secciones de su vida, es que él se mantenió fiel y puro para el Señor. Y creo que esa es la primera lección que aprendemos, que no importa dónde estemos en nuestra vida, hay una clave importante, y es permanecer fiel al Señor y mantener la pureza. Y cuando contemplamos los antiguos personajes en la Biblia, lo vemos vez tras vez. Fueron fieles al Señor y mantuvieron la pureza. Y hoy vamos a ver un segmento: pureza a pesar de la traición. La historia se encuentra en Génesis 37, versículos 12 al 26. Podéis leerla ahí, y en ese pasaje vemos algo que a José le va a pasar. En esta sección descubriremos cómo el pecado de la envidia destruye las vidas. ¡Wow! Es una lección dura. Si podéis abrir vuestras Biblias en Génesis 37, 12. Tengo aquí mi Biblia aquí detrás. Génesis 37, 12. Ahora, no voy a entrar en todos los detalles, simplemente mirar algunos de los pasajes aquí marcados. Génesis 37, ya no sé lo que he hecho. 37, 12. Espero que se ha apagado algo ahí, no sé qué ha sido. Vale, ahí está. Génesis 37 y versículo 12. Mira lo que dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matéis. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echado en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. ¡Qué providencia!, ¿verdad? La cisterna estaba vacía, no había en ella agua, eso se le llama providencia. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, iban a llevarlo a Egipto. ¡Qué providencia! Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y descubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. La envidia destroza vidas. Y el problema que tenían sus hermanos, como ya habíamos visto en otros domingos, era justamente la envidia. Jacob, el padre de José, le amaba más que a los demás hermanos. Le había regalado una túnica. Los hermanos estaban currando, él estaba en casa, en la tienda, no sé qué debía estar haciendo. Su papá lo envió para que espiara qué hacían sus hermanos. La envidia que se creó hacia él fue horrenda. Y por lo tanto determinaron un plan maléfico. Vamos a matarlo. La envidia siempre intenta destruir a la otra persona. Cuando alguien saca más notas que nosotros, es mejor que nosotros, hace más que nosotros, intentamos bajarlo a nuestra medida en vez de nosotros subir a la suya. De esta manera conseguimos ahora estar a la misma medida. Él no es tan bueno como yo, es igual que yo. Es envidia. Y el plan es destruir, es matar a esa persona. Eso es lo que hubiera pasado con José, nunca más hubiéramos escuchado de él. Si la providencia no estuviera activada aquel día y Dios estuviera obrando detrás de las circunstancias de la vida con un plan perfecto, perfectísimo. Dios tenía un propósito. Pero me gustaría que por un momento pensarais también vosotros en cómo os hubiera sentido. Si vuestros hermanos, de niños habéis jugado juntos, de niños habéis comido juntos, de niños habéis celebrado los cumpleaños juntos, os habéis peleado, ha habido esa hermandad fraternal que todos conocemos cuando somos niños. Y ahora mis hermanos me van a matar, mis hermanos me venden como esclavo en Egipto, mis hermanos me han metido en un pozo y menos mal que no había agua. Mis hermanos me han traicionado. ¿Cómo te hubieras sentido tú? ¿Cómo te hubieras sentido tú? Una de las aplicaciones que puedo hacer en este mismo momento es que no hay mayor dolor que el dolor que se produce en las iglesias entre hermanos. Cuando somos traicionados por alguien, cuando esperamos lealtad de parte de alguien y esa lealtad nunca viene, al contrario, vienen las críticas y los ataques personales. El Señor Jesucristo mismo, hay un versículo que dice, fui herido en casa de mis hermanos. Y creo que esa realidad hace que muchas personas terminen con amargura en contra del Señor, amargura en contra de la iglesia establecida por unos hombres imperfectos, con caracteres imperfectos, con problemas, pero que al final uno queda herido. Y cuando eso pasa, hay dos palabras que son claves. Lealtad al Señor y pureza. Lealtad y pureza. A pesar de las circunstancias de traición, José no se amargó en contra de Dios. Lo veremos.
José sabía que Dios estaba actuando a pesar de las circunstancias. Y es una lección para nosotros. Cuando no nos gusta el mensaje, eliminamos al mensajero, ¿verdad? Es lo que hicieron los hermanos de José. Y a veces Dios fuerza nuestro primer paso para sacarnos de la zona de confort de nuestra vida. A veces Dios tiene que mover una situación negativa, aparentemente negativa, para sacarnos de la zona de confort, para llamarnos nuestra atención. A veces una enfermedad, a veces una falta económica, a veces una situación en la iglesia no deseada, nos mueve a la acción, a una acción que no hubiéramos tomado, no hubiéramos determinado si la zona de confort no desaparece. Dios a veces utiliza actividades o situaciones aparentemente negativas para poder poner nuestra confianza en Él y para poder estar establecido en Él. Para José este fue el día más oscuro en su vida. El más oscuro. ¿Te lo imaginas? En un pozo, traicionado por sus hermanos. Pero fue el primer paso hacia grandes bendiciones. Si José no hubiera estado en ese pozo, nunca hubiera estado sentado al lado de Faraón de Egipto. Nunca. Fue necesario estar en el pozo para después estar en el trono. Los hermanos de José ya se habían metido en problemas anteriormente. Los hermanos de Dina, Gimeón y Leví habían destruido a todo un poblado. Recordad, esto es un repaso de algunas de las cosas que vimos. En Génesis 34 nos habla cómo estos jóvenes eran hombres malos. Y es normal pensar que Jacob quería saber qué estaban haciendo. Era normal que José fuera enviado por su padre a una misión porque estos hombres eran malos. José lo sabía. ¿Cuál fue su respuesta? Fue obediente y fue valiente. Sabía que sus hermanos lo odiaban, pero él estaba dispuesto a ser el mismo delante de Dios. Y eso le trajo una obediencia completa. No les encontró en Siquem, así que siguió hasta encontrarlos. No sé si teníamos un mapa que veíamos esto, cómo caminó mucho más allá de donde iba, recordad que no nos mostramos. José estaba dispuesto a obedecer a pesar de las circunstancias. El hecho que lo odiaron no era excusa para decir que nadie me quiere. Yo a veces digo, a veces lo hago en broma, a veces no está en broma, pero digo, es que en casa digo que nadie me quiere, ya no me quiere nadie. Y Rosa se enfada conmigo, digo, ya haces las cosas, claro, el perro te quiere, hombre, no te quieres. Pero a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que nos sentimos rechazados, nos sentimos abandonados, nos sentimos que nadie nos quiere. ¿Cuál fue la respuesta de José? Obediencia. El plan que tenía Judá de venderlo nos recuerda a otro plan que hubo por otro hombre malvado. Judas vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Para José fueron 20 piezas de plata, si recuerdo bien. Pero fue el precio de un esclavo. ¿Cómo se sintió nuestro Señor cuando Él fue traicionado por aquellos que habían dado con Él por 3 años y medio? Judas le abandonó, le traicionó, le vendió. Pero es que los 11 restantes escaparon. No fueron leales, no fueron fieles. ¿Cómo se sintió el Señor? ¿Verdad? Vendido por 30 piezas de plata. Pensad cómo se sintió, porque si alguna vez os habéis sentido así, la respuesta que tuvo José y la que tuvo Cristo es la que se espera de nosotros. A pesar de que nos traicionen, a pesar de la traición, debo ser leal, debo mantenerme puro. Es la lección. Ahora, cuando leemos la historia, y no vamos a ir a esos pasajes, pero Génesis 42 y Génesis 44 nos habla de la respuesta de Jacob, su remordimiento. Y es interesante porque en Génesis 44, ayudadme con esto, decía de no leerlo para ganar un poquito de tiempo, pero no son muchos versículos y así también me ayudáis. Génesis 42, 36 al 38, ¿hay alguien que pueda leerlo? Y alguien que busque Génesis 44, 27 al 29. Vamos a ver cuál es la respuesta de Jacob y la amargura de Jacob. Rosa, ¿lo tienes ahí, por favor? Génesis 42. Sí. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis.
Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pero su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿No piensas que Jacob se sentía culpable, amargado, preocupado, con terror? El recuerdo de lo que le había pasado a José, y lo que él sabía, una bestia se lo comió, lo único que él sabía, le habían mentido por años. ¿Cómo se sentía? Génesis 44, 27 al 29, ¿alguien que pueda leerlo, Pilar? Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece, le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. 3 veces dice esa frase: harán descender Seol las canas. ¿Podéis poneros en el lugar de Jacob, el padre? Por los cálculos que hacemos, han pasado 30 años desde que se le dijo a Jacob: tu hijo fue devorado por una bestia. 30 años más tarde, se le pide a Jacob que deje marchar a Benjamín, al pequeñajo, ahora ya un joven adulto, hacia Egipto. Y su padre vuelve a abrir la herida creada por la pérdida de su hijo José. Ambos, José y Benjamín, hijos de la misma madre. Es algo extraordinario ver cómo las circunstancias de nuestra vida crean heridas profundas. Crean heridas profundas. Y si la vemos en este segmento de la vida de Jacob, es incomprensible, es cruel. No lo puedo entender. Pero una vez leo toda su historia, digo: ahora entiendo. Si tomamos el segmento de nuestras vidas, en un momento de enfermedad, en un momento de necesidad, de traición, en un momento de que alguien que amamos nos hiere y nos abandona, probablemente no entendamos el segmento, la sección de nuestra vida. Pero Dios tiene un problema. No lo tiene. Dios no tiene un problema. ¿Qué tiene Dios? Un propósito. ¿Ves? Dios tiene no un problema, sino un propósito. El problema lo tenemos nosotros, que no entendemos, que no sabemos, que no vemos la totalidad del plan de Dios para nuestras vidas, a pesar de la traición. Voy a hacer una aplicación, y para ello vamos al Nuevo Testamento, en Hechos 7:9. Voy a pedir a uno de los jóvenes: Javi, por favor, puedes leer Hechos 7:9. Y vamos a ver la respuesta del creyente hacia situaciones similares. Sí, Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué os ha parecido ese versículo en el Nuevo Testamento? Los patriarcas, fijaros que a los hijos de Jacob se le llama patriarcas, los padres de la nación de Israel. ¡Buah! ¡Qué honra! ¿Cómo eran estos padres? Como decimos en España, no eran unos petardos. ¡Un desastre! ¡Envidiosos! Ahí lo dice. Vendieron a José por envidia. Por envidia. Dios nos guarde de la envidia, destruye vidas. Pero
Dios tenía un propósito. ¿Y qué dice Hechos 7:9? Lo repite, esa frase se repite vez tras vez en Génesis. Pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Dios estaba con José en el pozo. Y Dios estaba con José en la casa de Potifar. Y Dios estaba con José en la cárcel. Dios tenía un propósito. Ahora, en todo eso vemos que Él fue fiel, fue puro. La moralidad no tiene niveles. El pecado siempre es pecado. No pensemos justificarnos a nosotros mismos al pecar menos que otros. Y esto es tan importante que lo entendamos. Los hermanos de José, unos fueron más culpables que otros. Unos querían matarlo, otros no. Rubén no quería. Pero Rubén tiene la misma culpabilidad de haber querido deshacerse de su hermano echándole a un pozo. Y Judá tiene la misma culpabilidad. Y aquellos que le vendieron, el pecado es pecado. Lo mismo es un pecado de asesinato que una mentira. Tú dirás, no, la mentira es un pecado blando. Es un pecado suave, es un pecado menor. El asesinato no, eso es horrible. Cristo fue a la cruz por todos los pecados. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En Romanos también nos dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, sea cual sea el pecado, el resultado de la envidia, y fijaros que la envidia no parece un gran pecado, pero destruye vidas. Y la paga es muerte. Pero Dios gobierna en las circunstancias. La providencia de Dios sacó a José del pozo. Le sacó de la cárcel. Le sacó de la muerte. Porque Dios estaba con José. En nuestra tercera lección de la pureza que debemos mantener delante del Señor es clara. Es pedirle a Dios que nos ayude a pesar de las circunstancias. Y debemos, para concluir, pensar un poco en algunos de los puntos que hemos hecho. En primer lugar, ¿te ha traicionado alguien? No le eches a Dios la culpa. No cojas amargura por ello. No dejes que el pozo te mantenga en el pozo. No des la espalda a la iglesia. Y sé que la iglesia no es el Señor, pero es su cuerpo. Y muchos dicen, es que no voy más a la iglesia porque fulanito de tal me dijo o me hizo. El Señor no tiene la culpa. Yo nunca dejaría a Cristo por culpa de un hombre. Ese hombre no es digno de eso. Si alguien me traiciona, recordad que a Cristo le traicionaron. Pero Él continuó siendo obediente al Padre en la voluntad perfecta. Y uno tiene que ser puro a pesar de la traición. A pesar de las dificultades en la iglesia. Siempre lo hemos dicho, la iglesia no es un museo. Lo digo con tanto cariño, hermanos. Pero no somos obras de arte. Más bien la iglesia es un hospital donde gente vomita y tiene dolores. Y aquí uno viene a curarse, no a embellecerse para que los demás lo vean. Somos un hospital. Por eso, el médico es Cristo. Hay un versículo que me encanta, simplemente dice que hay un bálsamo en Galaad. Bálsamo en Galaad. Hay uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa. Dice, qué nombre más raro del Señor. La palabra Jehová Rafa quiere decir el Señor es tu sanador. Y el bálsamo que hay en la tierra prometida en Galaad es la sangre de Jesucristo, que limpia el pecado, que perdona al pecador, que sana las heridas creadas por la traición, que restituye nuestra alma. Por eso, a pesar de la traición, seamos puros y seamos leales. Segunda lección que aprendemos de esta lección de hoy. Y lección que ya hemos visto por 3 veces. Dios está detrás de las circunstancias de nuestra vida. Cuando estés en el pozo, no te desesperes. Jehová está contigo. Cuando estés en la prisión,
No te desesperes. Jehová está contigo. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Pase lo que pase en cualquier circunstancia, sea buena o mala, porque a veces estamos pensando en circunstancias malas. ¿Y sabéis una cosa? Las pruebas nos acercan al Señor. Pero lo que muchas veces nos separa del Señor es la abundancia de pan. La abundancia de tiempo sin saber qué hacer. La abundancia de Egipto, igual que la abundancia en Sodoma y Gomorra, fue el problema. Las bendiciones que Dios nos da hasta que sobreabunden se convierten muchas veces en una maldición porque nos apartan del Señor. Por eso tenemos que ver que a pesar de las circunstancias, buenas o malas, tenemos que ser leales a Dios, porque Dios es el Dios de las circunstancias. Así que este pensamiento lo dejo ahí para después, Dios mediante, lo veremos el siguiente domingo, el test de la pureza. Si queremos ser puros, Dios va a probarnos. Y Dios va a probarnos diciendo hasta qué punto estás dispuesto a seguirlo. Es el test de la pureza. Pero eso no toca para hoy. Será la semana que viene, si el Señor lo permite. Vamos a cantar un himno y así terminaremos en esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Joel, puedes separar la máquina de grabación si ha grabado. Y de esta manera cantaremos un himno puestos en pie. No hemos pasado la ofrenda, la pasaremos y Jeremías, si puedes simplemente ayudarnos con la ofrenda, Joel, mientras lo apagas ahí. Pasamos la ofrenda, recordad, dar al Señor abundantemente lo que Él nos da primero. Y vamos a donar el 330.